Hola, ¿cómo están? Crece la preocupación de Europa ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, desde lo político, económico y hasta la seguridad. Pero ¿cómo impactarán esto en las relaciones Estados Unidos-Europa? Analicemos los escenarios y sobre todo los últimos movimientos geopolíticos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender este panorama. Europa. ¿Quién financia su seguridad? Vamos a desplegar nuestro mapamundo e identificar algunos datos claves reflejados en nuestro mapa. Ahí vemos, 30 estados europeos forman parte de esta organización del Atlántico Norte. Sí, la OTAN, una alianza que además ha sido creada con países europeos. Lo vemos identificado en nuestro mapa con América del Norte, que incluye Canadá y Estados Unidos, cuyos estatutos oficiales indican que su objetivo sería garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros por medios militares y políticos. Antes del año 2014, una fecha clave, los países europeos no estaban cumpliendo con el pago acordado, que es del 2% de su Producto Interno Bruto de su PIB, para el uso de defensa. Solo 10 miembros estaban cumpliendo. Ahora, según datos de esta organización, de estos 30 países, solo 11 mantienen la cuota de pago. La República de Polonia, un país de Europa Central, es el que más invierte, con un 3.90%. Sin embargo, Estados Unidos destina el 3.49% de su Producto Interno Bruto y en términos monetarios es el mayor contribuyente al presupuesto de la OTAN, con 860.000 millones de dólares. Esto representa ya un 68%. El gran provocador del debate en relación a la evidente brecha financiera ha sido el expresidente y recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por ello vamos a revisar algunos otros datos. Ahí lo tienen en pantallas con esta fotografía. Desde su primer mandato en medio de cumbres de la OTAN, el republicano ha expresado su inconformidad por esa desigualdad, así la califica, presupuestaria que hay en la organización guerrerista. Durante su campaña presidencial para el periodo que acaba de ser elegido, había manejado mucho esta sinergia. Rusia, Europa, y ha dicho que alentaría a Moscú a hacer lo que quisiese con los países de la Alianza Atlántica, que son morosos. Él utilizaba esta frase: ¿no pagaste? ¿Eres moroso? No te protegería. De hecho, los alentaría a hacer lo que quisiesen. Tienes que pagar, expresaba Trump una y otra vez durante sus mítines. Hay que decir también que el más polémico se desarrolló en Carolina del Norte hace pocos meses antes de las elecciones. Los miembros de la OTAN acordaron ya el 2014 en la última cumbre gastar al menos el 2% del Producto Interno Bruto de sus naciones con destino a la OTAN. Pero pocos países han cumplido con ese propósito. Esto ya genera nerviosismo en el viejo continente. Vamos a analizar estos movimientos con nuestros invitados. Nos acompaña en directo, experta también en geopolítica desde España, escritora Carmen Parejo con nosotros. Qué placer tenerte, Carmen, en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Carmen, es importante empezar por el principio. ¿Cómo son las relaciones de Estados Unidos y el bloque europeo antes de Trump? Y sobre todo, ¿qué se avisora con la llegada nuevamente a la Casa Blanca de este presidente? Bueno, en primer lugar hay que recordar que las relaciones entre Estados Unidos y los países de Europa y después de la Unión Europea está atravesado históricamente por el fin de la Segunda Guerra Mundial y por cómo Estados Unidos aprovechó ese escenario de la Segunda Guerra Mundial que había devastado Europa para garantizar ser el líder del bloque occidental, del bloque capitalista del mundo en ese momento que nacía o que empezaba a iniciarse la Guerra Fría, y que esto también tuvo unas repercusiones en países concretos como Alemania, que entonces estaba dividida pero que hoy en día es un único país, o Italia, donde las bases estadounidenses siguen estando y además son numerosas y cuya defensa no solamente a nivel de la OTAN sino en un sentido estricto está completamente supeditada a intereses estadounidenses. Igualmente a nivel económico también se desarrollaron unas relaciones de dependencia que han garantizado esa hegemonía estadounidense, pero también que han establecido una relación clara de dependencia entre los socios, por así llamarle, de ese bloque atlantista. Carmen, este nerviosismo que crece entre los líderes europeos tiene que ver con decisiones políticas, es decir, con la llegada de Trump podrían perder también, entrecomillado, ese liderazgo que aún mantienen.
Bueno, yo creo que hay que entender que si analizamos bien los distintos presidentes que ha tenido Estados Unidos, al final vemos que hay unas políticas que son complementarias. Es cierto, como antes se ha mencionado, que esta exigencia del 2% del PIB es de 2014, cuando estaba todavía Obama, que después, en el primer mandato de Donald Trump, se reforzó mucho, se escenificó un enfrentamiento muy grande entre los socios, pero que aún así ni ocurrió uno de los escenarios que siempre planteaban, que era crear una especie de ejército europeo alternativo, ni tampoco ocurrió que ninguno se plantease siquiera abandonar la alianza. Y posteriormente, ya con este gobierno de Biden, lo que sí hemos visto, bueno, ya con el gobierno de Biden, lo que sí vimos es cómo aumentaba esa esquizofrenia belicista europea, y es verdad que han aumentado el gasto militar, el complejo militar industrial europeo, sobre todo en el contexto de la agudización del conflicto en Ucrania por la entrada de Rusia con la operación especial. Entonces, evidentemente, lo que sí que vamos viendo es como cada uno de los presidentes ha ido poniendo a la Unión Europea a sus pies, y yo creo que Donald Trump simplemente le toca la parte final ya de todo este proyecto, que se inicia en 2014, que solamente es posible porque efectivamente hay unas relaciones de dependencia que vienen desde la Segunda Guerra Mundial, y que además en la actualidad también beneficia a determinados sectores del capital en Europa. Entonces es muy difícil que al final, como que eso ocurra así, cuando el capital europeo se ha creado bajo estas condiciones, al final también ellos comparten intereses, en este caso con Estados Unidos. Cuando hablas del capital europeo, hablas de las élites que confluyen en esos intereses también con Estados Unidos, el famoso establishment. Pero ¿qué pasa o qué peso va a tener para la sociedad europea si se cumplen las promesas de Trump de seguir desangrando las economías para que sobreviva, digámoslo así, esta organización transatlántica del norte de la OTAN? Bueno, efectivamente lo que vamos a ver es como una Europa aún más degradada. Una Europa aún más degradada de lo que ya estamos viendo. Uno de los intereses que había, sobre todo en azuzar el conflicto en Ucrania, era romper las posibilidades o las relaciones que ya existían, en este caso entre países europeos y Rusia. Sobre todo, creo que el caso más destacable es el de Alemania y Rusia, y que era fundamental también para el propio desarrollo económico alemán. Y esta situación ahora mismo es la que se da. Es decir, hemos visto inicialmente en otros escenarios, pero en el caso yo creo ruso es el más claro, cómo Europa está aislada. Europa se está quedando sin posibilidades o sin posibles socios. También con la salida unilateral del acuerdo nuclear con Irán, que también fue protagonizada por Donald Trump, también perdió en este caso la Unión Europea otros socios, como era en este caso Irán. Entonces realmente lo que estamos viendo es cómo la dependencia europea es cada vez mayor, y por lo tanto Donald Trump llega a un mundo, o sea, en un escenario donde todavía puede ser más sangriento, no solamente por las exigencias de la OTAN, sino por otros elementos como los aranceles y otro tipo de estrategias que ya ha implementado con anterioridad y que además manifiesta que quiere seguir implementando. Y ese es un escenario complejo que se avecina también para las grandes locomotoras económicas europeas. Confluyen muchos otros actores dentro de este mapa. Gracias, Carmen, por tu tiempo y tu análisis para Telesur. Vamos a marcar una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web DRT, que está titulando de la siguiente manera: el Kremlin desmiente informes sobre una conversación entre Putin y Trump. El vocero presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, declaraba que los reportes sobre una supuesta conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, son falsos. Esto no corresponde a la realidad en absoluto, es pura ficción, es simplemente información falsa, afirmaba el portavoz. Este es el ejemplo más claro, dijo, de la calidad de la información que se publica ahora, a veces incluso en publicaciones bastante respetables. Previamente recordemos que el The Washington Post informaba, citando a varias personas familiarizadas con el asunto, que Trump habría telefoneado a Putin el pasado jueves por primera vez tras ganar las elecciones. Según ese medio, discutieron el objetivo de establecer la paz en el continente europeo, y Trump había expresado su interés en mantener conversaciones de seguimiento para la pronta resolución del conflicto. Las fuentes del Washington Post habían indicado que el líder electo de Estados Unidos también señaló en privado que apoyaría un acuerdo en el que Rusia mantuviese parte de sus nuevos territorios. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Donald Trump se ha referido a los aranceles como la palabra más bonita del diccionario y ha prometido utilizarlos durante su mandato. Referente a la Unión Europea, durante el desarrollo de su campaña expresaba: suena muy bonita esa unión de pequeños países que nos venden millones de coches, pero que no compran los nuestros. Esto no puede ser. Tendrán que pagar un precio muy alto. Además, ha planteado aplicar una tasa de hasta el 100% a todos los vehículos importados. Ya un dato aquí importante: el año 2022, los fabricantes de automóviles europeos habían exportado casi 740,000 vehículos. Estamos hablando de ese 100% de eléctricos a Estados Unidos por un importe de 37.400 millones de euros. Datos que colocan a ese país además como el segundo mercado extranjero para los coches hechos en Europa, pero una balanza desigual a lo que adquirían de Estados Unidos. Solo por detrás de Reino Unido, la medida sería especialmente dañina para Alemania, ya que produce más de la mitad de los coches que se exportan desde ese continente hacia Estados Unidos. Nos acompaña para analizar este escenario desde Italia, analista político, experto también en geopolítica, Fabrizio Casari con nosotros. Fabrizio, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. El placer es mío, Paula. En esa imagen de la fotografía, Fabrizio, te comento, estaba Donald Trump al lado de Elon Musk, uno de sus favoritos, que ha sido también el artífice de esta victoria electoral y que además es dueño de Tesla. ¿Casualidad, coincidencia? ¿Cómo leer estos movimientos que ya pronostica o vaticina hacer como primeras medidas Donald Trump para llegar a la Casa Blanca? Hay que ver si Donald Trump trabaja por Musk o por Musk que trabaja por Donald Trump, en primer lugar. Y en segundo lugar, la cuestión de los aranceles de Trump es un cuento ya sabido que, como siempre, la realidad bajará mucho el nivel de la palabra, pero sí, claro que ellos ya tienen el 100% de aranceles contra China por la importación de auto eléctrica, y la Unión Europea acaba de votar el 35% de aranceles, que se suma al 10% que ya había con China y que lleva el 45% del total la importación de auto eléctrica. Ahora, el asunto, sí, claro, puede ser que haya una desventaja en la balanza comercial, pero eso no se debe a la capacidad de China de bajar los precios o de sustentarlo con ayudas de Estado para tener una competición más fácil. No, se debe al hecho de que las autos europeas, incluso Audi o Volkswagen, está cerrando oficinas y son el nivel más alto de calidad de la auto europea. Las autos europeas, así como las de los Estados Unidos, ya tienen rato de no invertir en la innovación tecnológica de productos, ya tienen rato de no invertir a pesar de las facilidades fiscales que tienen y por lo tanto de ayuda de Estado indirecta que tienen. No invierten en innovación en ninguna manera, en modernización de la línea, y siguen con la delocalización bajando el nivel de calidad de la hechura. Y tienen unos precios altísimos. No existe ningún coche eléctrico, hasta el más chiquito, que cueste menos de $20,000, y entonces obviamente en una situación de mercado tan difícil como esta, donde incluso por Europa antes del 2025 tendrá que haber por lo menos el 25% del mercado en eléctrico, cosa imposible de alcanzar. Claro que todo eso produce esta situación por la cual los carros eléctricos chinos son mucho mejores y mucho más ventajosos de cuanto no sean los europeos y tan siquiera los de Estados Unidos y Canadá. Entonces, la verdad es que Trump, si quiere proponer algún ajuste de su balanza comercial, tiene primero que ver en su casa antes de pensar a los aranceles. Esto complica más el panorama para un Estados Unidos que ha prometido que va a ser nuevamente grande y con ello económicamente estable, en medio de una crisis también que se acrecienta por estos movimientos geopolíticos, balanzas comerciales que se hacen sin el dólar, inclusive sin el euro, dejando en aprietos también a estos socios entrecomillados estratégicos que mantiene del otro lado del mundo. ¿Qué decir de esto? Que Trump tiene que estar cuidado a los pasos que mueva, porque ya en los últimos meses ha bajado de casi el 12% el pedido de dólares por las transacciones internacionales,
con gracias a los países BRICS que están comerciando en propias divisas. Si quiere pensar de seguir poniendo sanciones y aranceles, es posible que ya nadie quiera necesitar sus dólares. Y esto le haría mucho más daño a la economía de los Estados Unidos de cuánta ventaja le puede traer unos cuantos impuestos más sobre la entrada, sobre el import-export. En primer lugar. En segundo lugar, yo he visto 4 años de presidencia Trump y no ha pasado ninguna perturbación que quién sabe qué. Así que, como repito, el hombre de zanahoria habla mucho, pero después hay que ver qué hace. Lamentablemente son otros los sectores donde es más peligroso, pero en la economía no. Está claro que él no es parte directa del complejo militar industrial, privilegia a otros sectores de la economía, incluso la Silicon Valley, que hace un tiempo era demócrata de tendencia y ahora se ha ido con él, privilegia a los sectores de la especulación financiera, los grandes bancos, los grandes grupos de seguro, pero la verdad es que ya no es ningún presidente de los Estados Unidos, ningún momento ni todos los Estados Unidos son capaces de determinar el flujo de política económica mundial. Solos no van a ningún lado. Mauricio, te propongo revisar nuestra leyenda para también analizar esta preocupación que ya denota, se hace cada vez más evidente por parte de los líderes europeos. Veamos. Estas son parte de las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien decía lo siguiente, vamos a colocarlo en la pantalla del mapa. Debemos aceptar nuestro despertar estratégico. Los europeos no tenemos por qué delegar nuestra seguridad en los estadounidenses eternamente. El mundo se divide en herbívoros y carnívoros. Si decidimos seguir siendo herbívoros, los carnívoros ganarán y nosotros seremos solo un mercado para ellos. Fabricio, ¿qué está desnudando las declaraciones de un presidente que, recordemos, estaba dispuesto a enviar más unidades militares a Ucrania, de un presidente que dice que va a llevar toda la ayuda que sea necesaria a Kiev? ¿Qué representa estos movimientos? En primer lugar, representa una dimensión onírica de Macron. Macron tiene 1 año de vida como presidente, así que yo en su lugar no tomaría compromisos que van mucho más allá del tiempo que a mí me queda. Y de toda manera, Macron está famoso por haber dicho frases que quién sabe que dejaban dejar a entender, pero en realidad no ha hecho nada de eso. La ayuda militar que pueda dar Francia a Ucrania no le es suficiente a Ucrania para aguantar ni una semana. Así que también yo creo que hay en estas ocasiones, cuando hay cambios de dueños en la casa madre, yo creo que al europeo le da mucha picazón, le da mucha gana de hacer ver que existen, son pruebas de existencia en vida las declaraciones de ellos. En realidad saben perfectamente que desde el punto de vista económico, político y militar no están en ninguna capacidad de sustentar al régimen de Kiev si los Estados Unidos desenchufan. Porque si los Estados Unidos desenchufan, simple y sencillamente la Europa desenchufa detrás de ellos. Así de sencillo. No hay ninguna capacidad por parte de Europa, ni toda junta Europa, de ayudar a Kiev. Si tú vas a ver el balance militar de Europa, te das inmediatamente cuenta de cómo eso no sea compatible con ninguna posibilidad de ayuda a nadie. Mucho menos a Ucrania, que ya es una guerra perdida. O sea, está perdida del primer día que comenzó la operación militar especial y ahora está claro que está definitivamente perdida. Ahora, Fabricio, ¿qué escenarios entonces serán los más complicados en esta relación Estados Unidos-Europa si no es solamente lo económico o no principalmente lo económico? Mira, lo económico está en el hecho que obviamente Trump tiene toda la intención de privilegiar los productos norteamericanos y lo primero producto ¿cómo te puedo decir? De recuperar una ventaja en el plan comercial, porque claro, a Europa le da, sí, pero no puede llenarla de sanciones como hace con Rusia, con China, y estar ganando en los mercados sin sanciones para los Estados Unidos simplemente es imposible. Lo que sí es interesante ver es que el tema de verdad donde Europa arriesga es en el tema de la asistencia militar. Porque claro, mira, la Unión Europea gasta cada año 380.000 millones de euros por su defensa. Es decir, estamos hablando del 1.47, 1.50 de su Producto Interno Bruto total de la Unión Europea. Una pequeña solución podría ser un ejército europeo. Le haría ahorrar 27.000 millones de dólares,
que uno dice, bueno, bastante, pero no es suficiente. Y de todas maneras nunca habrá un ejército europeo. En primer lugar, porque no lo quieren los Estados Unidos. Y en segundo lugar, sobre todo, porque no lo quieren los europeos. ¿Por qué no lo quieren los europeos? Porque, a ver, ¿cuáles son las potencias nucleares en Europa? Ya que Inglaterra se fue de la Unión Europea, solamente queda Francia. Y Francia, olvídense que pone su force de frappe a disposición del ejército europeo. Uno de los problemas que se han visto en términos militares por Ucrania es que las distintas armas que llegaban con distintas hechuras y con distintos idiomas se había complicado mucho también la capacidad de aprender por parte del ucraniano cómo usarlo. Imagínense un ejército que habla 19 idiomas. Un ejército con productos militares que hay que traducir y hay que entrenar en 19 distintos idiomas. Estoy hablando como mínimo. Porque no es cierto que juntar hace uno, juntar hace muchos pedacitos, que capaz que no sean uno si no hay una dirección política única. Esa dirección política única no la hay. ¿Por qué? Porque ha venido cayéndose el timón principal de la Unión Europea, que era Francia y Alemania, y porque se ha ido Inglaterra, que se ocupa de otra cosa por OTAN, para la OTAN, y porque ningún ejército de ningún país soberano está dispuesto a juntarse con los otros, porque cada quien tiene su política exterior que sigue siendo algo diferente que su política militar. Obviamente la OTAN se está cambiando de piel. Ahora ya llegó a ser digamos así, la casa madre ideológica y política del occidente colectivo. Ya no es solamente una fuerza militar. Esto ya por lo menos desde hace 4 o 5 años. Y está cambiando su disposición. La disposición es mucho más orientada hacia el este y con los países bálticos, Polonia, Rumania y los norte europeos, Suecia y Noruega particularmente, orientado a ser la primera línea del frente de ataque, y el mando político y militar en Europa está entregado completamente a Inglaterra. Esto ha cambiado mucho el papel de Francia, Alemania, Italia, España, y entonces el marco va cambiando. Solo que ese movimiento hacia el este ha sido ya parado con la victoria rusa en Ucrania. Los rusos le han dicho claramente, hasta aquí llegaron, basta, ya no se van a ampliar más a como sea. Entonces, todo eso como se repercute en el asunto de defensa. Se repercute que Europa tiene que inventarse otro sistema militar en defensa, si quiere. No tiene la capacidad, no tiene el dinero, no tiene tan siquiera el know-how. Así que seguirá siendo la ansía de la OTAN y prestando cadáveres y territorios por una quizás posible aventura de guerra nuclear táctica global en un territorio limitado que siempre sería el europeo, obviamente. Quiero agradecerte como siempre, Fabricio, por tu tiempo y tu análisis hoy para el mapa de Telesur. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Seguridad. Europa está consciente de que las relaciones con Estados Unidos no serán de las mejores. En la mira sus productos internos brutos, que ya se ven amenazados. La OTAN no está en miras de desaparecer, pero sí de enriquecerse. Quizás se juegue su existencia, pero con fuertes ajustes. Los aliados europeos debaten con precaución y preocupación su seguridad y economía al recordar la turbulencia de su primer mandato. ¿Seguir siendo herbívoros o volverse carnívoros? Ese es el gran dilema ahora de Emmanuel Macron. 2. Economía. Alemania sería la más perjudicada si Estados Unidos grava la importación de coches europeos. Básicamente lo que ha hecho en la última década. Trump desafía ya con este nuevo planteamiento en clave los aranceles. Cuanto más altos sean, más les va a interesar producir aquí, decía. ¿Podrá esta medida equiparar la balanza? ¿Europa tendrá que voltear su mirada? La pregunta es ¿a quién? ¿Será China? Un panorama complejo también para el viejo continente. 3. Ayuda incondicional. Pese a los esfuerzos de Francia y Reino Unido de dotar de armas a Ucrania, podría quedar solo como una aspiración mediática. Europa no podrá apoyar a Kiev si Trump no suministra armas. Ahora la pregunta del millón. ¿Lograrán convencer de esto a la nueva administración de la Casa Blanca? Lo dejo sobre la mesa. Soy Paula Pérez y nos vemos en una nueva edición del Mapa.